Bueno, vamos con la última exposición del día de hoy, que está a cargo de Gerardo Primero, que es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, que actualmente está haciendo un posgrado de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de 3 de Febrero. Gerardo tiene la palabra, puede presentar la pantalla si quiere. Tiene el micrófono activado, perdón, desactivado, perdón. Hola, ¿se me escucha? Ahí se escucha. Bien. Bueno, este es el título de la charla: Cognitivismos y conductismos, mitos que obstaculizan el diálogo, análisis de los conceptos de conducta y cognición y propuestas de integración teórica. Es un trabajo que escribí en coautoría con Sergio Barrera, que también es psicólogo, y el trabajo lo pueden encontrar en Scholar Google o en Academia Edu, si es que lo quieren leer, y si es que quieren revisar las citas que a veces aparecen en algunas diapositivas. Bien. A ver. Bueno, el primer tema del cual vamos a hablar son algunos mitos en la historia de la psicología. Y acá lo que entiendo por mitos es cuando... ¿Se escucha bien? ¿Hola? Se escucha muy bien, sí. Lo que entiendo por mito es cuando una comunidad acepta ciertas narraciones históricas como verdaderas, pero no existe una evidencia historiográfica que apoye esas narraciones históricas como verdaderas, y la comunidad utiliza esas narraciones históricas para justificar o promover ciertas creencias y prácticas. Y estos son los tres mitos acerca de la historia de la psicología, acerca de los cuales quería hablar. El primero es la tesis de los paradigmas hegemónicos y los reemplazos revolucionarios. Esta es una idea que proviene de cierta lectura de Kuhn, aplicada a la psicología, y en general se plantea que los paradigmas fueron el introspectivismo, el conductismo y luego el cognitivismo, y que hubo reemplazos revolucionarios que hicieron pasar de uno de esos paradigmas hegemónicos al siguiente. El segundo de los mitos sería la tesis de los paradigmas incomparables, debido a una inconmensurabilidad radical. Y el tercero de los mitos es la tesis que exige un único paradigma dominante como requisito de cientificidad, es decir, si la psicología no tiene un único paradigma dominante, no sería científica. Estos tres mitos se utilizan para justificar algunas creencias y prácticas. El primero de los mitos se utiliza para promover el paradigma actual como vigente y desestimar los anteriores como obsoletos. El segundo mito se utiliza para desestimar los debates entre paradigmas, porque se considera que esos paradigmas son incomparables, o para plantear que no existe una psicología, sino muchas psicologías, entendidas como un conjunto de disciplinas desvinculadas entre sí, incomunicadas, aisladas. Y el tercero de los mitos se utiliza para negar la cientificidad actual de la psicología y eventualmente proponer vías para que la psicología progrese hacia un futuro estatus científico, ya que no lo tendría actualmente. Aquí empezamos a criticar cada uno de estos tres mitos. Las críticas al primer mito serían, por un lado, los tres mitos tienen en común que son aplicaciones cuestionables de algunas ideas de Kuhn, por eso Barrera y yo las llamamos kuhnianismo ingenuo, entendiendo que hay otras formas de entender a Kuhn que no cometen este tipo de errores y que son formas más sofisticadas. No hubo un paradigma hegemónico, sino una coexistencia de enfoques. Esto lo argumentó en detalle Leahy en un texto de 1992 llamado Las revoluciones míticas de la psicología. No hubo revoluciones, sino un desarrollo simultáneo y gradual de los distintos enfoques. Esto lo plantean, entre otros, Hobbes y Chiesa y Moore. Lo que plantean, por ejemplo, es que simultáneamente al paradigma conductista existían propuestas cognitivas, que el cognitivismo posterior surgió como una evolución de ciertas ramas mediacionales del conductismo, y que otras ramas de conductismo evolucionaron hacia otras formas que hoy en día se siguen denominando conductistas o siguen considerando que ese es su raíz. Respecto al mito número 2, Kuhn propuso la inconmensurabilidad global
en 1962 y la reemplazó por la inconmensurabilidad local en 1982, en un texto denominado Conmensurabilidad, Comparabilidad y Comunicabilidad. La primera formulación, la de la inconmensurabilidad global, tiene implicaciones radicales, como esta incomparabilidad de distintos paradigmas, pero es falsa, tiene problemas graves que implican que no la podemos aplicar. Varios de los críticos de esta hipótesis fueron Maudlin en 1996 o Bunge en 1983. En cambio, la inconmensurabilidad local, que es la que propuso en 1982, refiere a que algunos términos de paradigmas rivales no tienen una traducción exacta en otro paradigma. Pero esto no impide que los investigadores puedan comunicarse y puedan comparar sus teorías. Esto es lo que plantean Maudlin en 1996 o Lorenzano en 2008. En todo caso, lo que implica es que esto puede volverse un poco más complicado y que hay que buscar ciertos términos en común para hacer las discusiones y las comparaciones, pero no que esa comparación sea imposible. Las críticas al mito 3 apuntan a que no hay buenas razones para suponer que tener un paradigma único constituye un criterio adecuado para evaluar si una disciplina es o no es científica. Con lo cual podría haber disciplinas con distintos paradigmas simultáneos que igualmente sean científicas. Por otro lado, el desarrollo científico permite la coexistencia de una pluralidad de programas de investigación simultáneos. El término programas de investigación propuesto por Lakatos. Bunge utilizó una concepción parecida en 1983, que voy a mencionar dentro de un rato. Y las rivalidades entre programas de investigación pueden evolucionar de distintos modos, porque puede ocurrir que uno de los programas de investigación obtenga más evidencia y termine desplazando a sus competidores. Puede ocurrir que ambos programas acerquen sus posiciones inicialmente diferentes, y puede ocurrir que continúen investigando distintos programas aspectos diferentes del objeto de estudio y que ni se unifiquen ni se desplacen mutuamente. Acá voy a hablar del concepto de campo de investigación que propone Bunge en 1983 para clarificar un poco estos temas de los cuales estamos hablando. Y Bunge propone que un campo de investigación se podría caracterizar como una n-tupla de 10 componentes, que son los que ven acá, en donde C es una comunidad de investigadores que realiza investigación sobre alguna entidad concreta o conceptual. S es una sociedad que acoge la actividad de esos investigadores. D es un dominio, que es el conjunto de las entidades concretas o conceptuales estudiadas por los investigadores. G es una concepción general, que sería una concepción filosófica que incluye aspectos ontológicos, gnoseológicos y éticos. F es un trasfondo formal, que es una colección de teorías lógicas y matemáticas. B es un trasfondo específico, una colección de datos, hipótesis, teorías y métodos. P es un conjunto de problemas, que son los problemas que se plantean los investigadores para resolver. K es un fondo de conocimientos obtenidos en épocas anteriores. A es un conjunto de objetivos, por ejemplo, desarrollar teorías y métodos. M es un conjunto de métodos concretos o conceptuales. Bunge lo llama metódica, que se utilizan para obtener datos y contrastar teorías, entre otras cosas. Por otro lado, los campos de investigación tienen un desarrollo temporal y tienen un conjunto de relaciones con otros campos de investigación. Este planteo de Bunge nos permite distinguir entre un marco material y un marco conceptual. El marco material de un campo de investigación consiste en la tripla CSD, que está constituida por la comunidad, la sociedad y las entidades del dominio. Y Bunge aclara que las entidades del dominio pueden ser materiales y conceptuales, por lo cual el nombre de marco material no es del todo adecuado. Por otro lado, el marco conceptual de un campo de investigación es un concepto similar a la noción de paradigma de Kuhn, y consiste en la séptupla constituida por la filosofía general, el trasfondo formal, el trasfondo específico, los problemas, el fondo de conocimientos, los objetivos y los métodos. Pero aquí también Bunge aclara que los métodos pueden ser materiales o conceptuales, y por ello el nombre marco conceptual no es del todo adecuado. Como ven, es una división de los 10 componentes de la n-tupla que mencionamos en la diapositiva anterior. A partir de estas ideas, Bunge puede caracterizar a las ciencias fácticas, a las formales y a las tecnologías. En el caso de las ciencias fácticas, las caracteriza como campos de investigación cuyo dominio contiene entidades concretas, y menciona ejemplos como la física, química, biología, psicología o ciencias sociales.
mientras que las ciencias formales son campos cuyo dominio contiene entidades conceptuales, y da como ejemplos a las matemáticas, la lógica o la semántica. Las tecnologías serían campos de investigación que agregan un componente nuevo, que sería el valor, y se generaría una tupla con 11 componentes en lugar de 10. A partir de estas ideas, podemos caracterizar al conductismo y al cognitivismo como familias de marcos conceptuales, entendiendo un marco conceptual como lo acabamos de definir en la diapositiva anterior. Lo mismo podría decirse del introspectivismo. Es por esto que en el título de la presentación hablo de cognitivismos y conductismos en plural en lugar de en singular. Son conjuntos de marcos conceptuales con ciertas semejanzas que pueden coexistir en un momento histórico y pueden modificarse en su desarrollo histórico. Esto genera cierta complejidad para caracterizarlos, porque hay variaciones y porque hay cambios. Existen controversias entre marcos conceptuales, tanto dentro de una misma familia como entre familias diferentes, y esas controversias permiten avanzar el conocimiento siempre y cuando se basen en un debate racional y en la evaluación de la evidencia, y eviten actitudes dogmáticas. Una dificultad para la comunicación entre conductismo y cognitivismo como familias proviene de los significados de las palabras conducta y cognición, que en ambos casos son palabras polisémicas, y esto genera ciertos malentendidos. Y a eso pasamos en la siguiente diapositiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conducta? Bueno, hay muchísimas definiciones. En el caso del artículo, si alguien lo quiere ver, hay una reseña de ciertas definiciones que se fueron proponiendo en los últimos años, pero acá propongo una clasificación en 4 grandes categorías, que comienzan por las más amplias y luego van yendo a las más acotadas. La primera categoría apunta a patrones conductuales en periodos extensos de tiempo. Por ejemplo, viajar al trabajo en auto está constituido por conductas más acotadas, como encender el auto, acelerar o frenar. La segunda categoría sería un recorte de la categoría anterior, y serían los episodios de interacción conductual. Los estímulos influyen en la emisión de conductas, y las conductas modifican el ambiente. En cada uno de esos casos que vimos recién, encender el auto, acelerar o frenar, habría episodios de interacción conductual con interacciones entre estímulos y respuestas. Las expresiones del lenguaje cotidiano, como patear una pelota y meter un gol, refieren a este nivel, no apuntan únicamente a mover la pierna, en el caso de la actividad corporal, sino también al contexto y a los efectos de la conducta. La tercera categoría es, otra vez, un recorte de la anterior, porque aquí centramos la atención no en la interacción, sino en la parte de la actividad del organismo. Pero lo hacemos en sentido amplio. Se pueden clasificar distintas actividades del organismo según qué sistemas lo realizan, por ejemplo, actividades sensoriales, neurales, musculares, hormonales. Se pueden clasificar de otros modos también, pero apunta de manera amplia a cualquier actividad que puede formar parte de un episodio de interacción conductual. La cuarta y última categoría sería un recorte de la categoría anterior, y apunta a las actividades públicamente observables. Es un recorte del anterior porque excluye actividades que no son públicamente observables, como por ejemplo imaginar o tener un soliloquio encubierto. La razón por la cual se hace este recorte es porque justamente al centrarse en actividades públicamente observables, eso permite contrastar hipótesis de manera consensuada. Pero no implica esto que no se puedan investigar otras actividades que sean más complejas. Algunas de las utilidades de esta distinción de 4 categorías de conducta. Por un lado, estas categorías permiten entender distintos usos de la palabra conducta y corregir ciertos malentendidos. Las categorías no son incompatibles entre sí, sino que están anidadas unas en otras, de tal modo que los investigadores pueden ampliar o segmentar las unidades de análisis en función de sus objetivos. Este punto podríamos mencionar que se conecta con un pluralismo explicativo que vamos a trabajar en unas diapositivas más adelante. Y por otro lado, cuando algunos autores suponen que el conductismo solo se interesa por movimientos públicamente observables, que sería la categoría 4, no tienen en cuenta que la conducta, en su totalidad, es mucho más que eso, pues involucra también las respuestas que no son públicamente observables, que entran en la categoría 3, y los aspectos contextuales e históricos, que entrarían en las categorías 1 y 2. Otras utilidades de esta distinción
que es que distintos programas de investigación pueden adoptar distintas unidades de análisis, como explanandum, que sería lo que se pretende explicar, y como explanans, que serían las variables que cumplen un rol explicativo. Esto generaría un pluralismo explicativo en el cual la elección de esas unidades de análisis depende del conjunto de preguntas y métodos que guían a cada programa de investigación o a cada campo de investigación, según tomemos el concepto de Lakatos o de Wundt. Y acá vemos un ejemplo dentro de la familia de campos de investigación conductistas, los modelos molares y los modelos moleculares, que son dos campos de investigación diferentes, aunque relacionados. Los modelos molares investigan cómo la distribución temporalmente extendida de las consecuencias reforzantes o punitivas, que sería la contingencia en un sentido molar, influye en la probabilidad relativa de distintos patrones conductuales. Mientras que los modelos moleculares investigan cómo la relación temporal entre estímulo, respuesta y consecuencia, que sería la contingencia entendida en sentido molecular, influye en la probabilidad futura de respuestas similares. Acá esta distinción que acabo de mencionar nos permite ver algo que ya vimos antes, que es que tenemos dos marcos conceptuales diferentes, de dos campos de investigación diferentes, donde hay cierto grado de inconmensurabilidad local. Por ejemplo, lo que significa la palabra contingencia es distinto según estemos en un campo conceptual o en el otro, pero vemos también que eso no impide la comparación de estas teorías y tampoco impide la comunicación y el vínculo de estas teorías, porque se preguntan cuestiones complementarias y ambas preguntas son relevantes. Pasamos ahora al término cognición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cognición? El término cognición proviene del latín. Cognitio significa conocimiento, cognitus es conocido, cognocer es conocer, y refiere a diversos procesos que incluyen, por ejemplo, percibir, pensar, recordar, aprender, juzgar, resolver problemas, tomar decisiones, imaginar, planificar o utilizar un lenguaje. ¿Qué tiene en común todo esto? Es algo que vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Dentro del estudio de la cognición, de los programas de investigación que investigan la cognición, se plantean tres niveles de explicación de las teorías cognitivas. Esta propuesta la hizo Marr en 1982 y la reformuló Sedgwick en 2017, haciendo una relectura de Marr, conectándolo con el neomecanicismo, con un conjunto de ideas acerca del estudio de mecanismos. Lo que plantea Sedgwick en su relectura de Marr es que el nivel computacional plantea preguntas sobre cuál es el objetivo computacional del sistema, y esas preguntas se responden describiendo la conducta del mecanismo. El nivel algorítmico plantea preguntas sobre cómo se logra el objetivo computacional, y esas preguntas se responden identificando operaciones de componentes. Y el nivel implementacional plantea preguntas sobre dónde ocurre la realización física, y se responden identificando las partes componentes del mecanismo. Con lo cual, se entenderían las tres preguntas, los tres niveles de preguntas de Marr, como preguntas acerca de distintas cuestiones de los mecanismos que implementan procesos cognitivos. ¿Cómo distinguir procesos cognitivos y no cognitivos? Que era la pregunta que nos hicimos recién. ¿Qué tienen en común todos esos ejemplos que acabo de dar? Y para responder esta pregunta existen distintas propuestas. Acá voy a mencionar una, que es la de Buchner en 2015, hay varias más, pero esto es para que se vea cómo se podría dar una solución apropiada a este tema. Buchner plantea un abordaje de clúster, que sería identificar categorías de miembros con propiedades similares debido a un mecanismo causal compartido. Las categorías que vimos antes tendrían algunos elementos en común porque comparten ciertos mecanismos. Y Buchner identifica 8 tipos de flexibilidad conductual que los investigadores en psicología comparada utilizan como criterios para distinguir entre procesos cognitivos y no cognitivos. Los voy a mencionar acá brevemente, no para profundizarlos, sino para que el que le interese profundizarlo pueda recurrir al texto o a los textos de Buchner. Los criterios que plantea Buchner son, el primero, sensibilidad al contexto, en contraste con las conductas instintivas o asociativas. El segundo, velocidad de aprendizaje y resolución de problemas. El tercero, formación de clases, en contraste con las conductas guiadas por similitudes perceptuales superficiales. El cuarto, aprendizaje abstracto y de orden alto. El quinto, multimodalidad, capacidad de integrar indicios de diferentes canales sensoriales. El sexto, capacidad de inhibir conductas en ciertos contextos.
El séptimo, capacidad de organizar indicios en dimensiones monotónicas, que serían dimensiones en las cuales los estímulos se ordenan jerárquicamente. Y el octavo, formación y monitoreo de expectativas. Todo esto requeriría mucho tiempo para explicarlo, pero por eso lo menciono como un ejemplo para que al que le interese pueda profundizar. Acá pasamos a ciertos mitos en el diálogo entre los campos de investigación conductistas y cognitivistas. Y son mitos que de hecho obstaculizan ese diálogo, que podría ser mucho más productivo si estos mitos se aclararan. El primero es el mito de que el conductismo no se interesa en la cognición o en la mente. Y la respuesta a esto es que los conductistas sí se interesan por esos temas, pero comienzan en general preguntándose de qué hablamos cuando usamos esas palabras, las palabras mente o cognición, y a partir de la respuesta apuntan a estudiar las relaciones comportamentales a las cuales esos términos refieren, y las pueden investigar en alguna de esas 4 categorías que revisamos hace un rato. Los eventos conductuales privados forman parte del explanandum, lo que debe explicarse, y no se consideran causas iniciadoras ni se ubican en otra dimensión, como plantean ciertas versiones del dualismo. ¿Qué significa eventos conductuales privados? Bueno, esto es una propuesta de Skinner en 1945, donde lo que planteó, al hacer una traducción de algunos términos del lenguaje cotidiano sobre lo mental a un lenguaje conductual, fue que los eventos privados incluirían, por un lado, la percepción de estímulos interoceptivos y proprioceptivos, y por otro lado, también incluirían conductas encubiertas como los soliloquios encubiertos o la imaginación. Y lo que plantea Skinner en ese momento es que estos eventos privados son conductuales, si lo entendemos, como vimos antes en las 4 categorías, caerían en la categoría 3 y en la 2, y que los considera como objetos de estudio que deben ser explicados, más que como causas iniciadoras que permitan explicar sin tener a su vez explicaciones ellos mismos. Esa sería más o menos la propuesta de Skinner en ese texto. ¿Puede decirse que la cognición es conducta? A veces se plantea esta pregunta y hay posiciones encontradas al respecto, y yo diría que eso depende de cómo se definan cognición y conducta, que es la cuestión que vimos unas diapositivas atrás. Si adaptamos las definiciones más amplias de conducta, entonces la cognición sí es conducta en sentido amplio. Y si adoptamos las definiciones más restringidas de conducta, como la categoría 4, entonces la cognición no es conducta en este sentido restringido. No habría contradicción entre ambas afirmaciones, en que es conducta en cierto sentido y no es conducta en otro sentido, porque son dos diferentes. El siguiente mito es el mito de que las teorías cognitivas son mentalistas y dualistas. Y esta fue una crítica que Skinner dirigió a los campos de investigación cognitivos, y para aclararla vamos a ver algunas de sus afirmaciones. Zurich en 2003 distinguió 3 tipos de mentalismo: el descriptivo, el explicativo y el experiencial. Con esto se refiere por mentalismo descriptivo al lenguaje cotidiano en el cual describimos ciertas acciones de los demás apelando a conceptos psicológicos que refieren a lo mental. Por ejemplo, esa persona cree tal cosa y por eso hizo tal cosa. El explicativo sería usarlo como explicación de un evento puntual. La diferencia con el descriptivo es que uno podría describir un hecho sin explicarlo, podría meramente decir él cree tal cosa y no explicar nada con eso, mientras que el explicativo apuntaría a usar esa descripción en términos mentalistas para explicar algo en particular. Y el experiencial sería cuando la persona expresa su propia experiencia usando conceptos mentalistas o conceptos psicológicos. En esta distinción entre 3 tipos de mentalismo, lo que Skinner cuestionaba es el mentalismo explicativo dentro de la ciencia. Es decir, no cuestionaba cualquiera de los demás usos, no cuestionaba que en el lenguaje cotidiano se usen términos mentales para describir o para expresar la propia experiencia. Pero sí, en el ámbito de la ciencia, cuestionaba el uso del mentalismo explicativo porque consideraba que estaba vinculado con el dualismo y porque consideraba que obstaculizaba la investigación científica, porque consistía supuestamente en especular
entidades internas que no podían ser puestas a pruebas de manera empírica. Pero estas dos críticas se puede responder del siguiente modo. Por un lado, los marcos conceptuales cognitivistas sostienen que las funciones cognitivas son realizadas por entidades materiales, y por tanto no se puede decir que sea un dualismo. Las posiciones más usuales son o bien el funcionalismo, o bien alguna forma de la teoría de la identidad mente-cerebro, o alguna forma de la teoría de la identidad planteando una identidad no con el cerebro, sino con un sistema más amplio que incorpora otras partes del organismo y del ambiente. En segundo lugar, existen diversos métodos efectivos para su estudio, y por tanto no impiden la investigación empírica. En tercer lugar, las entidades del dominio pueden ser los cerebros, en el caso de lo que se suele llamar cognición limitada al cerebro, o brain-bounded cognition, o bien sistemas más amplios que incluyen otros subsistemas del organismo y del ambiente, en lo que suele llamarse cognición extendida. Y acá volvemos a la idea de pluralismo explicativo, que habíamos mencionado previamente, y un autor, Poihonen, en 2014, plantea que son campos de investigación complementarios que buscan responder distintas preguntas, con lo cual no habría que considerarlos como incompatibles entre sí, ni como incomunicados, sino como campos complementarios. El siguiente mito del cual vamos a hablar es el mito de que las teorías cognitivas son reduccionistas. Y aquí el término reduccionismo puede entenderse de distintos modos. En primer lugar, podría entenderse como investigación de mecanismos, pero esta estrategia de investigar mecanismos es legítima y forma parte del arsenal de herramientas básicas del método científico. El rechazo podría entenderse también como un rechazo del dualismo de sustancias, pero es legítimo que se adopten tesis no dualistas que plantean que la cognición es lo que hace el cerebro, si es que se adopta la postura de la cognición limitada al cerebro, o bien lo que hace un sistema más amplio que incluye al cerebro, pero también otras partes del organismo, del sistema nervioso y del ambiente también, que es lo que plantean los campos de investigación de la cognición extendida. Estas posturas entonces no son dualistas, pero tienen programas de investigación que están avanzando y no habría razón para rechazarlo. La tercera forma de entenderlo es tal vez más cuestionable, y es la eliminación del nivel de análisis psicológico. Pero si bien es cierto que hay algunas personas que propusieron una eliminación de ese análisis, por ejemplo el eliminativismo dentro de la filosofía de la mente, lo cierto es que esta no es necesariamente la postura dominante en las ciencias cognitivas, y el estudio de los mecanismos fisiológicos o de los mecanismos de sistemas más amplios no implica eliminar otros niveles de análisis. Lo que sí podría ocurrir es que algunos de los constructos actuales que utilizamos para describir lo mental en el lenguaje ordinario resulten problemáticos y que resulte preferible eliminarlos, modificarlos. Eso es una cuestión que habría que investigar caso por caso, no implicaría necesariamente la eliminación de la totalidad de los constructos, sino una eliminación acotada a algunos casos, y en otros casos una revisión y una propuesta de modificación. Las conclusiones de esta presentación son las siguientes. Por un lado, analizamos algunas ideas erróneas que llevan a debates improductivos. Por un lado, mitos sobre la historia de la psicología, mitos que obstaculizan el diálogo entre la familia de marcos conceptuales del cognitivismo y del conductismo, y que también a veces obstaculizan el diálogo entre marcos conceptuales dentro de una misma familia, como el caso de los modelos moleculares y molares, o el caso de la cognición limitada al cerebro y la cognición extendida. Y luego de analizar esas ideas erróneas, planteamos algunas herramientas que podrían permitir superar esos problemas. Por ejemplo, el concepto de inconmensurabilidad local, como diferente al concepto inicial que había planteado Kuhn, el concepto de campo de investigación propuesto por Bunge, el concepto de marco conceptual y el marco material, los conceptos de conducta y cognición, reconociendo que son múltiples y que puede ser necesario mantener esa multiplicidad de significados, el concepto de pluralismo explicativo, que permite entender que distintos campos de investigación pueden complementarse, y el concepto de clúster, que lo vimos para trabajar el tema de la cognición. El objetivo de este análisis y de estas herramientas no es eliminar los debates entre los campos de investigación, sino volverlos más fructíferos. Bueno, muchas gracias por su atención, y ahora abro el espacio para preguntas y las hay.
Excelente, Gerardo, muy claro, muy bien con el tiempo además, así que de hecho empecemos un poquito más tarde. Eh, Hay varias preguntas que fueron dándose a lo largo de la ponencia. No sé si me olvidó. Bien, le voy a plantear algunas de las preguntas. Parece que hubo algunos interesados en el tema del introspectivismo, bueno, como se diga, no me sale, perdón. ¿Qué autores consideraría representantes del introspectivismo, que calculo que es muy anterior al conductismo y al cognitivismo, como planteado al principio, ¿no? Como los tres paradigmas que plantean los autores que siguen a Kuhn? Ujú. Eh, ¿Qué autores estarían dentro de esa concepción de la psicología? Bueno, en la etapa previa a la aparición del conductismo, se utilizaba la introspección como objeto de estudio ya desde la escuela de Wundt, eh, en los estudios de Ebbinghaus y demás, y no había una metodología todavía muy desarrollada respecto a cómo entender ese uso de la introspección, lo cual no implica que no haya habido avances en esa época respecto a esa investigación. A partir de las críticas del conductismo, de esas propuestas, se siguió usando la introspección, pero no entendiéndola como una observación directa, sino considerándola como como una conducta que sirve para poner a prueba hipótesis, es decir, manteniendo esta cuestión del conductismo metodológico, que sería como un mínimo de conductismo, que no implica el mismo significado que vimos hace un rato, que es un significado más sustancial de conductismo, como marco conceptual de un programa de investigación. Eh, y lo cierto es que se sigue utilizando la introspección con estos cambios que ocurrieron por estas críticas que recibió ese primer movimiento. Hay un libro interesante de Eric Schwitzgebel, un filósofo que justamente se interesó en el uso de la introspección como método para la psicología, en los problemas que eso genera y en las estrategias que uno podría utilizar para recuperarlo. También hay una propuesta desde el conductismo para utilizar métodos introspectivos como fuente de información, que es eh, la propuesta de Hayes del método del perro silencioso, si no lo recuerdo mal, que es que la persona, mientras realiza una tarea, habla en voz alta acerca de lo que está haciendo. Bueno, no sé si eso responde un poco la pregunta o... Sí, sí, muy interesante. Sobre todo voy a revisar el libro de ese filósofo que después le voy a preguntar cómo se escribe el nombre, porque parece bastante complicado. Sí, Em, además de eso además del libro de Schwitzgebel, hay una polémica que tuvo Schwitzgebel con otro psicólogo que utiliza la introspección como método de estudio, y es una polémica metodológica respecto de en qué sentido se puede utilizar la introspección como método para contrastar hipótesis, y cuáles serían sus deficiencias y sus limitaciones. También eso después lo puedo pasar para el que le interese. Buenísimo, muchas gracias. Otra pregunta que está aquí en el slide es, ¿cuál cree, ¿cómo cree que se podría superar las discusiones entre conductistas y cognitivistas? Y si de hecho el paper que escribió con Barrera sería una forma de superación de estos mitos, digamos, que se han generado a lo largo de la historia de la psicología, digamos, para superar esta dicotomía, ¿no? Entre entre conductistas y cognitivistas. Claro. Tal como lo planteaba en la última de las diapositivas, la anteúltima, si no consideramos esta, eh, lo que, lo que planteo no es eliminar las controversias, porque las controversias son útiles y son necesarias. Está bien que haya controversias entre campos de investigación. Lo que sí es importante, creo, es que las controversias se basen en diferencias reales y no en diferencias basadas en ideas erróneas. Y eso fue lo que traté de exponer acá. Existen diferencias, claramente hay diferencias de método, de objeto de estudio, de teorías, de énfasis,
y está bien que haya esas diferencias, y en ocasiones esas diferencias apuntan a una complementariedad, porque ningún investigador puede investigarlo todo a la vez, todo investigador tiene que hacer un recorte de lo que va a investigar, de qué preguntas se va a plantear, de qué métodos va a usar para investigar y responder esas preguntas. Entonces, algunas de esas controversias en realidad son meramente cuestiones que se complementan, y otras son controversias que apuntan a hipótesis diferentes que deberán ser resueltas evaluando cuál tiene mejor apoyo empírico. Y hay controversias que son reales. Y hay controversias que son, si bien empíricas, muy difíciles de testear. Por ejemplo, si lo que alguien propone es que cierta estrategia a largo plazo va a dar más resultado que otras, eso en un sentido es empíricamente testeable, pero como es a largo plazo, bueno, va a llevar mucho tiempo comprobarlo, y está sujeto a un montón de otras cuestiones que podrían ser factores extraños, variables extrañas que podrían afectar la contrastación de eso. Bueno, en síntesis, el objetivo no es que deje de haber controversias, sino que haya mejores controversias. Excelente. Otra de las preguntas era, a la hora de hablar de conductas privadas, que es uno de los temas que usted también trató, ¿qué diferencia funcional en términos de operacionalización considera que existe con el constructo de mente, particularmente? Que es diferente de cognición que usted planteaba, pero digamos, podría haber alguna relación entre conductas privadas, digamos, y mente. Uh-huh. Bueno, la cuestión con el constructo de mente es que es tan amplio y tan polisémico que en sí mismo, en general, no se aplica a una investigación en sí tal como está, sino más bien que se considera como un conjunto de otros conceptos que sí se van a tratar de investigar. Entonces, uno no va a encontrar como campo de investigación psicólogos que estudian la mente, porque eso es demasiado amplio. Lo que se va a estudiar en todo caso son psicólogos que estudian la percepción dentro de tal contexto, planteándose tales preguntas sobre la percepción. Ni siquiera va a ser sobre la percepción sin más, va a ser la percepción, y dentro de la percepción tal problema particular que está tratando de investigar esta persona. Entonces, consideraría más bien que el concepto de mente sería un tema más bien filosófico, referido a cómo entender este concepto y cómo se conecta con todos los otros conceptos que están vinculados con él y toda la investigación empírica que apoya las teorías vigentes acerca de esos conceptos. Entonces ahí ya pasaríamos a la filosofía de la mente y las distintas propuestas dentro de la filosofía de la mente, y ahí nuevamente tendríamos un conjunto de propuestas que están más cercanas a los campos de investigación cognitivos y un conjunto de propuestas que están más cercanas a los campos de investigación conductistas. Entonces, en ese nivel de análisis estaría más a discusión. Excelente. Bueno, otra de las preguntas, en relación a un poco los mitos que planteaba sobre el tema de los paradigmas y de la inconmensurabilidad, incluso el tema de la revolución científica. ¿Considera entonces que la revolución cognitiva es un mito que es producto, digamos, de esta idea epistemológica acerca de la historia de la ciencia? Perdón. Y el mismo autor pregunta, ¿qué autores hablan, digamos, de conducta encubierta y cuáles recomendaría? Bien, respecto a la revolución cognitiva, los autores que mencioné, Hobbes y Chiesa, y varios más que están citados en el artículo, sí plantean que no hubo tal cosa como una revolución cognitiva. Hay otros autores que lo discuten. Todo esto vuelve a depender de cómo se defina y cómo se entienda el término revolución cognitiva. Si uno lo entiende como un cambio radical, claro que no fue un cambio radical, fue un cambio más bien gradual, que tuvo antecedentes. Si uno lo entiende como un desplazamiento que pasó a ser hegemonía total y dejó de existir lo anterior, también sería falso. Si uno lo entiende como la aparición de novedades teóricas, eso claramente sí hubo novedades teóricas, en ese sentido sí sería cierto. Así que bueno, depende mucho de cómo uno quiera definir los términos y qué cosas uno pretenda negar cuando uno
habla de este término. Respecto a la cuestión de las conductas encubiertas, bueno, hay mucha bibliografía al respecto, y si lo que se busca es sobre propuestas desde el análisis conductual acerca del tema, hay que buscarlas en las revistas que abordan este tema, que son usualmente el Journal of Experimental Analysis of Behavior, The Psychological Record, la perspectivas en análisis conductual, revistas que suelen publicar artículos dentro de los marcos conceptuales conductistas. Bien, buenísimo, muy bueno. Y bueno, una pregunta en relación también a cómo fueron modificándose estos marcos teóricos. ¿Cuál cree que es el causante de los cambios de marcos teóricos en la historia de la psicología? Digamos, ¿qué hace que un marco teórico, de hecho un programa de investigación, se fagocite en la historia de la psicología? Por ejemplo, el introspectivismo del cual hablábamos al principio. En realidad, digamos, lo que planteaban no hubo una fagocitación, hubo coexistencia de campos de investigación, donde sí es cierto que ocurre que algunos campos de investigación y algunas propuestas teóricas ganan predominancia o la pierden, pero que estas familias, grandes familias, siguieron existiendo. Que no es que hubo un reemplazo, esa es la propuesta. En cuanto a cuáles son las causas de los cambios que van surgiendo, bueno, hay una causalidad interna que es el propio cambio dentro de cada uno de los programas de investigación, que el programa de investigación obtiene éxitos o no los obtiene, y eso le genera crisis que producen cambios. Y por otro lado también hay factores externos, que es la sociedad en la cual están los investigadores favorece ciertas posturas más que otras, o promueve ciertos objetos de estudio o ciertas estrategias de estudio. Y bueno, eso también afecta. Entonces hay que analizarlo tanto dentro de cada campo de investigación como en el contexto social en donde eso ocurre. Y esto es un tema tan amplio dentro de la historia de la ciencia que en general hay que trabajarlo en un caso puntual. Ahí entraríamos en historia de la psicología y en entender cambios puntuales, hacer recortes nuevamente para entender cada cambio en particular. Bien, sí, muy claro. Después, bueno, una pregunta digamos, ¿cuál es una buena estrategia para la síntesis teórica entre dos cosmovisiones rivales? ¿Supone siempre la síntesis una sumisión de un concepto sobre otro? Por ejemplo, el de cognición o el de conducta, en el caso del trabajo que usted realizó. Lo que pasa es que ese planteo presupone que sería una síntesis entre posiciones rivales, y hay que evaluar si existe esa rivalidad. Lo que yo planteaba es, por un lado, que el pluralismo explicativo implica que en muchos casos no existe esa rivalidad. Lo que existe son recortes diferentes de objeto de estudio, o recortes diferentes de métodos que se van a utilizar para investigar un mismo objeto de estudio, o recortes diferentes de preguntas que uno pretende responder respecto a ese objeto de estudio. Entonces, cuando hablamos de recortes diferentes, no hay rivalidad. Lo que hay es un recorte diferente, en donde cada investigador estudia su recorte, y sí lo que habrá después es la pregunta cómo se conecta lo que este recorte está investigando con lo que el otro recorte está investigando, que es otra tarea compleja también, que habrá que revisar, pero ahí no sería una rivalidad. Por otro lado, sí puede haber rivalidades en otro sentido, cuando hay hipótesis rivales sobre un mismo fenómeno, aunque no siempre lo que inicialmente se plantea como rival termina siéndolo. Por ejemplo, podría ocurrir que en un momento histórico existan dos hipótesis rivales donde uno dice la causa es A, la causa de un fenómeno X es A, otro dice la causa del fenómeno X es B, y como dije en unas diapositivas, podría ocurrir que la evidencia apoye una de esas hipótesis y termina ocurriendo que sí, la causa era A y no era B,
pero también podría ocurrir que la causa era A y a la vez la causa era B, y podría ocurrir que A y B interactuaron para generar ese X, o podría ocurrir que quienes sostenían que la causa era A terminen concediendo cosas que proponían quienes decían que la causa era B y viceversa, y terminen modificando sus teorías de tal modo que se van acercando posiciones o se termina generando una teoría que los integre. Con lo cual, qué termina ocurriendo cuando hay hipótesis rivales lo termina diciendo el propio desarrollo de la discusión teórica y de la investigación empírica. Esa tarea de integración que usted estaba contando recién, ¿es una tarea de índole filosófica o los científicos mismos en su propio desenvolvimiento de la investigación realizan la propia integración? Yo diría que las dos cosas, porque además la distinción entre filosofía y ciencia no es algo dicotómico, sino algo gradual. Es decir, cuando se hace ciencia, los científicos tienen supuestos filosóficos, si uno entiende la filosofía como el análisis y la propuesta y la discusión de los conceptos y los supuestos más abstractos de cada disciplina científica, entonces hay filosofía dentro de la ciencia, y la integración sería, por un lado, trabajo de científicos que a menudo tienen que dialogar y discutir con otros científicos de otras áreas, y a menudo colaborar haciendo trabajo interdisciplinario, o discutir, como ocurre, por ejemplo, en la revista Behavioral and Brain Sciences, que tiene un formato muy interesante, en donde un autor expone su investigación, que puede ser una investigación empírica o una propuesta teórica o filosófica, un conjunto de investigadores o filósofos discute, ya sea apoyando algunas cosas o criticándola o proponiendo alternativas, y los autores responden. Y eso sería una forma de empezar a generar discusiones e integraciones que a veces pasan, como decía, por un trabajo interdisciplinario donde colaboren, y otras veces pasan por discusiones. La cooperación y la rivalidad son ambas útiles cuando se trata de controversia. Sí, excelente, muy claro. Bueno, hay muchas preguntas y también se armó todo un debate en el chat, pero vamos a ir de a poquito. Calculo que fue Fernando Terrazas, porque es la misma pregunta la puse en el chat. ¿Conoce algún programa de investigación progresivo actual que trabaje constructos compartidos entre no sé interpretar las siglas de esto, así que usted sabrá seguramente, 4E y el AS? No sé, tal vez el autor de la pregunta puede elucidar a qué se refiere. Las 4E son por ejemplo, pone acá todo lo que el doctor primero ha enfatizado, el cómo se definen los constructos y cómo están conectados con cada sistema del programa de investigación, el ejemplo de la cognición perdón, 4 cogniciones extendidas, bueno, incorporadas, se está refiriendo a 4 cogniciones. No sé, esa es la pregunta, digamos. Uh-huh. Sí, sí, seguramente se refiere a la cognición corporizada, extendida, embebida, y hay conexión, supongo que se refiere también a cómo se conecta con el análisis conductual. Hay un texto de Morris en donde habla de la vinculación entre esas corrientes y el análisis conductual, y es una vinculación a nivel teórico. Yo no sé si existe algún tipo de algún trabajo, algún estudio en donde hayan colaborado investigadores conductistas con investigadores dentro de este campo de investigación. Sí, Morris reconoce que hay cercanías teóricas entre ambos, y yo supongo que esas cercanías teóricas podrían permitir un trabajo en conjunto que sea fructífero. Pero yo al menos no conozco si ese trabajo existe. Habría que hacer una búsqueda o por ahí preguntarle a Morris, que hizo ese artículo hablando sobre el tema, si es que conoce alguno. Bien, excelente. Bueno, pues pregunta, por ejemplo, si podría recomendar autores que han logrado esa superación del debate entre cognitivismos y conductistas, y ha nombrado bastantes a lo largo de la exposición, pero bueno, no sé por ahí tiene alguno específico que recomendar para introducirse al menos. Claro.
vuelvo a repetir, no es superación del debate, porque yo creo que la controversia está bien que exista. En todo caso, lo que yo planteaba es la superación de ciertos errores en el debate o ciertos malentendidos que obstaculizan el debate, pero no que se termine el debate. Me parece que el debate está bien y que de hecho uno no debería ver mal que existan debates o que existan controversias, siempre y cuando esas controversias se realicen de la manera adecuada, que sería representando adecuadamente la posición del interlocutor, evitando las descalificaciones, tratando de ofrecer argumentos para sostener la propia posición, tratando de responder a los argumentos del otro, tratando de sostener esos argumentos con evidencia empírica cuando corresponde, o con argumentos teóricos o filosóficos cuando corresponde. Bueno, como te decía, entonces, no creo que haya que tener como ideal terminar los debates, al contrario, hay que tener como ideal mejorar los debates. Ese es un punto. Ahora, sí, podría dar algunos ejemplos de colaboración entre marcos de investigación diferentes. Hay, bueno, por ejemplo, está el caso de Donahoe y Palmer, que hicieron un libro en los años 90, llamado Learning and Complex Behavior, en donde lo que hacen es crear un puente entre algunas investigaciones del campo de investigación cognitivista con algunas propuestas del marco conceptual conductista. Eso sería un caso de diálogo que supera al menos algunos de estos errores y de este modo genera un diálogo más fructífero. Otro ejemplo podría ser Diego Silio, que también hizo lo mismo respecto a estos mismos temas que tomaron Donahoe y Palmer. Hay otro estudio que es sobre memoria, creo que es Delaney el autor, en donde trabajó con Simon, si no me equivoco, y entonces en ese trabajo fue una colaboración entre una persona con formación más conductista y otra persona con formación más cognitiva, investigando un mismo tema, que era la memoria. Hay varios más ejemplos así. Yo hasta hace unos años estaba trabajando en el IBIME haciendo investigaciones, y en el grupo había personas con formación más conductista y más cognitiva, y publicamos varios artículos con esa colaboración. Muy interesante. Sí, bueno, hay otras preguntas en relación al tema de la síntesis entre conductismo y cognitivismo, y creo que ya ha habido bastante énfasis en ese punto. Otro tiene una relación más, la idea de la identidad psiconeural, que bueno, no está en su trabajo, pero por ahí puede responder así muy sucintamente. Dice, si la mente es lo que hace el cerebro, se elimina la relación entre la acción de los otros órganos y los eventos ambientales en las actividades mentales. Bueno, como mencioné en una de las diapositivas, la identidad psiconeural es una de las opciones, una de las posiciones posibles, y hay otra que es la de la cognición extendida o cognición corporizada, con lo cual no es cierto que en los campos de investigación cognitivos solamente se adopte esa concepción, sino que hay varias concepciones. Y nuevamente esto se conecta con lo del pluralismo explicativo, que la posición que uno adopte se vincula con el tipo de problemas que uno desea responder. Hay ciertos problemas en donde recortar el objeto de estudio de tal modo que se entienda por cognición lo que hace el cerebro es preferible para las preguntas que uno quiere responder. Y esto es lo que plantea Poihonen en el texto de 2014, que no hay por qué entender que es correcta una de las definiciones de cognición e incorrecta la otra, sino que uno puede verlo como dependiente de las preguntas que se formule el investigador. Que un investigador podría, en base a las preguntas que se formula, entender que una noción de cognición más amplia responde mejor esa pregunta. Y otro investigador podría entender que para sus preguntas una concepción más estricta y más restringida podría ser más adecuada. Y ambos podrían tener razón, o no. Eso volverá a tener que ser discutido, pero es una posibilidad y hay que tenerla en cuenta como posibilidad. Excelente, sí. Está muy bien esa opción más de conciliadora, o más de promover la discusión, al menos, no terminar, no fagocitar el debate.
Bueno, Jean del Río pregunta, ¿qué opina de la propuesta llamada biocomportamiento como síntesis de las propuestas conductistas y cognitivistas? Supongo que se refiere al análisis biocomportamental, que es el nombre que dieron a su propia propuesta Donoghue y Palmer, lo mencioné hace un rato, y sí, me parece una propuesta muy interesante y que generó a partir de esas ideas investigaciones interesantes, así que me parece muy bien. Bien. Una pregunta también es si las críticas de Skinner fueron válidas cuando atacaba el uso de un sistema nervioso conceptual en los años 70 a 90. Me pregunta. Eh, en parte sí, en parte no, yo diría. Estaba criticando una propuesta que él al menos concebía como rival a su propia propuesta. Eh, Entendiéndolo como, lo estuve planteando acá, como recortes inevitables que tiene que hacer cada campo de investigación de su objeto de estudio, eh, tal vez se podría discutir esta idea de que era una rivalidad, porque en el fondo era un intento de investigar otros temas con otros métodos, y por otro lado, si uno podría decir, en esa época tenía razón en que había problemas en ciertos métodos. Y eso es cierto, pero cualquier campo de investigación tiene problemas en sus métodos que va tratando de resolver a medida que pasa el tiempo, y sería injusto desestimar un campo de investigación porque tiene problemas que aún está resolviendo. Que uno podría decir que el mismo problema y el mismo error cometió Chomsky cuando criticó el libro de conducta verbal de Skinner. Chomsky dijo, aparte de que tuvo algunas confusiones entre la propuesta propiamente de Skinner y otras propuestas conductistas que no eran de Skinner, cuando de hecho es importante que si uno va a criticar una propuesta de un autor particular, distinga qué propone ese autor de lo que proponen otros autores. Pero además de esos errores, aun cuando uno lo resuelve, el problema es que planteaba que el proyecto de investigación no había logrado nada, cuando de hecho era una propuesta de un futuro proyecto de investigación. No estaba diciendo esto ya terminó, logramos todo esto, estaba proponiendo cómo hacerlo. Entonces, decir, no lograste nada cuando la persona está diciendo, bueno, propongo hacer esto, es como cortar la posibilidad de un proyecto potencialmente fructífero antes de tiempo. Entonces, en ese sentido, tal vez sería más justo tener una crítica eh, en donde no se deje de cuestionar lo que esté mal, pero se haga con una actitud no de destrucción, sino de ayuda para resolver esos problemas, o de identificación de los problemas como para que tengan en cuenta qué cosas tienen que tratar de mejorar. Una actitud diferente. Bien. Bueno, aquí voy a hacer voy a leer la pregunta de Johnny Jaramillo, que es, bueno, ¿cómo ve el futuro de las tesis de la modularidad y de la investigación conductual en relación a la información, a informar programas de investigación de la psicología evolucionista? Bueno, pone un largo ejemplo que es para cognición corporalizada. Se asume que la representación de herramientas que requieren de usos sistemáticos a lo largo del tiempo requiere a su vez de un cierto mapa corporal. Hay varios experimentos ahí de órganos fantasmas que apoya este recorte de la cognición corporalizada. Y después recomienda sobre el debate Chomsky-Skinner un artículo de McCordell, no sé cómo será, pero... Sí, sí, sí. Sí, yo tengo un texto sobre el debate Chomsky-Skinner, y una de las fuentes para escribir el texto es justamente el artículo de McCordell. Bueno, es una pregunta compleja de responder. Por un lado, respecto a la modularidad, eh, es una cuestión compleja porque existen distintas definiciones de módulo, a veces hay confusiones y malentendidos también ahí, así como acá hablamos de algunos malentendidos que dificultan la comunicación entre posturas diferentes. Ahí también habría que revisar probablemente
de qué hablamos cuando hablamos de módulo, porque existe una concepción inicial que son los módulos propuestos por Fodor, en donde eran módulos encapsulados, con ciertas características muy estrictas, que solamente podían adscribirse a procesos periféricos y no procesos centrales. Luego hubo otra definición de módulo mucho más amplia, planteada por la psicología evolucionista, en donde consideraba a los módulos no por su encapsulamiento, sino por su especificidad respecto a alguna función. Luego hubo otras propuestas de módulos que llegaron a ser tan laxas que se terminó llamando módulo en ciertos casos a cualquier sistema funcional que sirva como mecanismo para generar algún tipo de proceso, con lo cual terminaría siendo lo mismo que hablar de mecanismo, porque todo proceso tendría algún mecanismo, y ya no importaría si está encapsulado o no está encapsulado, si está localizado o está distribuido, si es innato o se adquirió en ontogenia. Entonces, si hablamos en este último sentido tan laxo, bueno, no habría nada que objetar, porque sin duda hay mecanismos. La cuestión es, en todo caso, identificar qué tipo de mecanismo sería el involucrado en cada objeto de estudio que estemos trabajando. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que empezar a separar estos distintos significados de módulo, empezar a distinguir las distintas variables tal vez subtipos de módulos, o tal vez empezar a hablar de mecanismos con tales y cuales características, hablar de, por ejemplo, si el mecanismo es encapsulado o no, si el mecanismo es innato o no, o en qué medida, si el mecanismo está distribuido o está localizado, y tal vez hacer ese cambio conceptual despejaría un poco estas discusiones que a veces se traban porque las personas usan la palabra módulo hablando de cosas diferentes. Después, respecto a otra parte de la pregunta, donde hablaba de la relación entre análisis conductual y psicología evolucionista, si no me equivoco, ya hay algunas relaciones. Si uno entiende psicología evolucionista en sentido amplio, que creo que es como convendría entenderlo, el término incluye todas las propuestas que abarquen las hipótesis sobre la explicación a nivel filogenia de conductas que vemos actualmente. Con lo cual, en ese sentido, necesariamente va a tener que vincularse una teoría del análisis conductual con algunas de las teorías que están proponiéndose a nivel filogenético. Excelente, muy, muy claro nuevamente. Y bueno, hay una última pregunta que me parece que, bueno, dos preguntas, si no me molesta contestarlas. En relación a la idea de pluralismo que ustedes comentaban en un principio, y en contra un poco de la idea de Kuhn, de que digamos, en una ciencia madura, por así decirlo, en una ciencia normal, digamos, predomina un solo paradigma. Que podría decirse, por ejemplo, que está el mito de que en las ciencias naturales, por ejemplo, la biología o la física, digamos, no hay pluralismo como el que como el que habría en psicología o incluso en las ciencias sociales. ¿Podría poner un ejemplo en el cual habría pluralismo en otro tipo de ciencias que no necesariamente sea la psicología? Sí, yo creo que existe pluralismo claramente en otras ciencias también. En las ciencias sociales, sin duda, porque hay muchas polémicas entre posturas diferentes. En la economía, sin duda, lo mismo, porque hay distintas teorías que abordan distintos aspectos, microeconomía, macroeconomía, keynesianismo versus teoría neoclásica. En la biología, lo mismo, hay distintas áreas, cada área con sus teorías, y hay conflictos entre teorías diferentes que intentan explicar un mismo fenómeno, y la biología abarca desde biología celular hasta el estudio de la evolución, cual hay preguntas muy diferentes, ¿sí?
el estudio de los ecosistemas, el estudio de la etología. Bueno, hay muchas preguntas diferentes, a muchos diferentes niveles. En ese sentido, por ejemplo, se proponía, bueno, la propia etología tiene distintos niveles de análisis, intenta integrar. Tinbergen planteaba 4 preguntas diferentes que debía responder el estudio de la conducta, y esas preguntas llevan a posturas muy diferentes. Yo creo que, bueno, incluso en la física, en donde existe la física cuántica y la teoría de la relatividad, y bueno, se están discutiendo cómo se relacionan esas teorías. Bueno, yo creo que es una situación que ocurre en muchas ciencias. Sí, perfecto, yo también opino lo mismo. Bien, creo que no más preguntas. Obviamente todos estos comentarios que usted hacía y presentaciones suscitó mucho debate en el chat. Calculo que después podemos recuperar el chat para leer un poco todas las cosas que comentaban, que estaban muy en consonancia con lo que usted decía. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, podríamos finalizar aquí. Muchas gracias, Gerardo, siempre muy interesante escucharte, y la verdad que muy informativo todo lo que decís, tenés un gran conocimiento sobre la disciplina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos realmente fue una jornada increíble.